Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Aquí estamos en el segundo libro de Samuel y vamos a leer dos capítulos, el capítulo 20 y el capítulo 21. Así que oremos y comencemos con la lectura, siempre agradeciéndole a nuestro gran Dios por cada uno de ustedes y por la providencia de salud para conmigo, para con mi familia, por los patrocinadores y colaboradores de esta serie. Así que oremos. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Dependemos plenamente de ti en todo, Señor, y por eso, Señor, te ruego que puedas instruirnos en tu perfecta voluntad. Presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así avanzamos en el capítulo 20, que es la sublevación de Seba, otra sublevación más, y veremos por qué sucederá. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Recuerden que eran primos, y que a Amasa David le había dicho que iba a ser general de su ejército en lugar de Joab. Veía en Amasa un hombre, con otros valores, no tan sanguinario, y con otros códigos, por supuesto, más honesto. Allí entonces fue y lo agarró de la barba, dice, con la diestra, la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba,
hijo de Bicri. Tremendo, ¿eh? Tremendo, sanguinario, ¿eh? Sí, totalmente, sanguinario. Bueno, pero también, más allá de que Amasa era, digamos, su primo, era un contrincante para Joab. ¿Por qué? Porque iba a ser el próximo general que David iba a poner en lugar de él. Por otro lado, Amasa había sido el general de los ejércitos de Absalón. Entonces, en la perspectiva de Joab, Amasa era un traidor y debía morir. Bueno, cosas que pasan por la mente de las personas cuando toman decisiones o antes de tomar decisiones. Allí, tremendo lo que acaba de pasar ahora. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo estaba con Joab, trabajaba por derribar la muralla. Entonces, atención a esto, una mujer sabia, versículo 16, dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así nomás, Una mujer sabia que dijo: pero mira, vos no malgastes recursos, y nosotros, por favor, defendámonos porque nos van a matar. Bueno, vamos a matar a este hombre que es un sublevador, alguien que se sublevó y está sublevando al pueblo. Y ahí nomás le cortaron la cabeza y se la tiraron por el muro. Listo, a otra cosa. Oficiales de David, dice el versículo 23 al 26. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los celesteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Fíjense cómo aquí se nos da el nombre, y dice, bueno, finalmente quedó Joab sobre todo el ejército. ¿Por qué? Porque mató a Amasa. Bueno, veremos ahora qué va a pasar más adelante con Joab, pero ya se los voy a recordar cuando lleguemos al libro de Reyes. Mientras tanto, aquí estamos. Venganza de los Gabaonitas es el título del capítulo 21 en adelante. Y dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová?
Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y antes de seguir, déjenme que les digo, porque aquí uno dice: pero Rodo, ¿cómo puede ser que haya hambre en la tierra? Encima, el hambre no era por esa generación, sino por lo que había hecho Saúl por lo menos, 40 años antes. ¿Cómo puede ser que haya una consecuencia en otra generación de lo que un gobernante hizo la generación anterior? No, realmente es un gran misterio, y tenemos un video que te dejo aquí el link de ese video donde vemos esto de qué pasó en este acontecimiento específico de la venganza de los gabaonitas, de cómo frente a un error de Saúl, quien paga las consecuencias es la generación gobernada por David. 3 años de hambre a causa de ese acontecimiento. ¿Y por qué esto de la muerte de los hombres ahorcados en expiación? ¿Cómo sería esto? La venganza finalmente traería que Dios se apiade y vuelva a hacer llover sobre la tierra para que no haya más hambre. Bueno, en ese video leo varias Biblias de estudio y allí desarrollo todo. Así que míralo después de ver este, por supuesto, para edificarte y ver por dónde va la mano para entender el pasaje. Ahora, dice entonces el versículo 8, porque claro, le pidieron 7 varones descendientes de Saúl para matarlos. Y dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, era otro Mefiboset, porque se ve que tenía Mefiboset un tío llamado Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. Y aquí, bueno, justamente la Reina Valera 60 dice que es Mical, pero leímos que Mical no tenía hijos. Recuerdan que yo les dije que dice Mical murió sin tener hijos. Bueno, aquí también tenemos otro video con el tema de Mical, que te dejo aquí el link, de ese error conceptual de nombre que se ve en la Reina Valera 60, pero que en otras traducciones bíblicas más actuales fue allí puesto el nombre de Merab, la primera hija, la hija mayor de Saúl. Aquí vemos cómo finalmente no era Mical la que tuvo hijos con Adriel, sino que a Adriel se le dio a Merab. Entonces hay un error que todavía no sé por qué no fue que corregido en la Reina Valera 60, que no tendría que decir aquí Mical, sino Merab. Pero bueno, ya lo voy a averiguar en su momento, ¿no? Y dice: y los entregó en manos de los gabaonitas, a los 5 hijos, a los 5, vamos a decir, nietos de Saúl, más 2 hijos de Saúl. A esos 7 los entregó a los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea que fíjense
que no solamente, digamos, ahorcaron a los hijos y a los nietos de Saúl, porque eran 2 hijos y 5 nietos, sino que también fue a buscar los huesos, ya que había que enterrar los huesos y los cuerpos de los muertos. Juntó todos los restos, digamos, de los cadáveres, los antiguos y los nuevos, y los enterró en la ciudad de Cis, el padre de Saúl. Y a partir de allí, dice, Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Por qué? Porque Dios derrama justicia, Dios derrama bendición cuando hay justicia en la tierra. ¿Escucharon eso? Ponedlo en el comentario. Dios derrama bendición cuando se hace justicia en la tierra. ¿Pero esto es justicia por mano propia? No, pero está encabezando la decisión de esto el rey. Esto no fue solamente asesinato, fue venganza o fue retribución y pago por la sangre derramada, tremenda cantidad de sangre derramada por Saúl, habiendo habido un pacto de protección del pueblo de Israel en la generación de Josué. Y Dios es un Dios de pactos. No se cumplió ese pacto, hubo consecuencias. No fue en ese momento, bueno, quizás por misericordia no lo hizo Dios, pero finalmente todo acto tiene consecuencias y hay que tenerlo en mente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hoy o mañana. Pero siempre va a haber cosecha de nuestros actos, siempre. Ahora vemos que Abisai libra a David del gigante, ya un David más anciano, y dice así: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Porque él era un líder muy amado y muy reconocido, y sobre todo se lo tenía como un siervo de Dios a David también. Y así David no salió más a la batalla y se quedó en el palacio, porque sus hombres se lo pidieron. Finalmente leemos que los hombres de David matan a los gigantes, y habla aquí de gigantes que también fueron muertos por los hombres de David. Y vamos así, dice: otra segunda guerra hubo después de en Gob contra los filisteos. Entonces Sibacai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jeare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otro 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y saben que hay un detalle muy particular con el tema de los gigantes que mataron sus hombres, ¿no? Pero eso se los voy a decir quizás en un video corto en los próximos días, si es que ya no lo publiqué al momento en que estoy grabando este video, y que, bueno, tienen que verlo después en el canal. Estén siempre atentos a los videos cortos de materiales que muestro, o a los videos cortos que hago sobre algún detalle en particular que me llamó la atención. Así que de esa manera terminamos con este video, agradeciéndole a Dios por su providencia de salud, agradeciéndole a Dios por su providencia a través de los patrocinadores y colaboradores. Y claro, por favor te pido, no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad.
También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao.